¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Pues hoy tenemos un anuncio muy impactante por parte de la Administración del Seguro Social, algo que sin duda alguna no te puedes perder. Y es que en medio de controversias y fuertes acusaciones, la jefa del Seguro Social ha decidido dimitir de su cargo. La inspectora general del Seguro Social, Gail Ennis, ha renunciado a su cargo tras ser acusada de intentar bloquear una investigación crucial sobre la agencia. Nombrada por la administración anterior, pues Ennis había estado en este puesto desde el año 2019. Su dimisión fue comunicada a su equipo de 500 personas a través de un correo electrónico este día viernes pasado. Y es que las acusaciones que enfrentan la señora Ennis son serias y han generado gran revuelo dentro de la Administración del Seguro Social, una de las agencias más grandes e importantes del país. Las investigaciones bloqueadas que se mencionan podrían tener implicaciones significativas para la transparencia y el funcionamiento de la agencia, afectando a millones de beneficiarios del Seguro Social. Pues bueno, esta renuncia está llegando en un momento crítico para la Administración del Seguro Social, la cual ha estado bajo un escrutinio por varios problemas recientes. Pues la salida de esta jefa de la agencia plantea preguntas sobre el futuro de las investigaciones pendientes y qué dirección tomará la administración en los próximos meses. Pues mantente informado y atento con estas próximas actualizaciones que te traeremos el día de hoy. Si deseas más detalles sobre cómo esto podría afectar a los beneficiarios del Seguro Social, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte de nuestras próximas publicaciones. La señorita Ennis, designada por Donald Trump, había estado en su cargo desde el año 2019 y pues acaba de anunciar su renuncia. Aproximadamente 72 millones de estadounidenses reciben beneficios de jubilación mensualmente. Todo esto a través de las oficinas y otros 15 millones reciben cheques por discapacidad. Michael Anderson, inspectora adjunta de auditorías, es la que ocupará su lugar hasta que la administración del presidente Joe Biden pueda seleccionar un reemplazo. Los miembros del Congreso de ambos lados del pasillo pidieron que la señora Ennis fuera reemplazada luego de informes de baja productividad y moral en la agencia, y es que también hubo quejas de represalias contra denunciantes y críticas por la forma en la cual se manejó un programa antifraude. Cuando el inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, inició una investigación sobre la oficina a través del Consejo de Inspectores Generales sobre Integridad y Eficiencia, la señora Ennis supuestamente intentó obstruirlo. Todo esto se anunció en marzo. Pues ella no cooperó con los investigadores, retuvo documentos y afirmó al personal que no participaría en las entrevistas. La investigación se produjo luego de que el Washington Post informara que un programa antifraude dirigido por la agencia multó a los beneficiarios de incapacidad con cientos de miles de dólares, luego de haber sido acusados de fraude en beneficios por incapacidad. Según el medio, esta práctica comenzó antes de que Ennis asumiera su cargo, pero continuó bajo su liderazgo. Además, se descubrió que la oficina había impuesto multas a beneficiarios pobres y discapacitados del Seguro Social sin notificarles, violando así su derecho al debido proceso. Pero es que ahí no terminan los problemas. La oficina sufrió problemas de rendimiento en los últimos años. Decenas de miembros del personal, incluyendo investigadores y auditores de alto nivel, tuvieron que renunciar o se retiraron frustrados por la falta de liderazgo y concentración. Pues la señora Ennis haya visto una copia de los resultados de esta investigación antes de dimitir, y en su correo electrónico de renuncia
llamó a la oficina del inspector general una organización vibrante que se había convertido en líder dentro de la comunidad de vigilancia durante su mandato. Pero bueno, ¿cuál es la razón detrás de todo esto? Y es que uno de los problemas más grandes que en los últimos años ha sufrido el Seguro Social tiene que ver mucho con esta señora. Recordemos el problema de los pagos excesivos. Así es. Supuestamente dentro de una de las muchas investigaciones que se están llevando a cabo tras esta señora, el tema de los pagos excesivos es un tema central, porque supuestamente parte de su oficina había realizado pagos a propósito sobre pagos excesivos, los cuales iban a crear nuevas multas. Y esto no es lo peor. Las notificaciones que se deberían realizar a estos beneficiarios para hacerles saber que ustedes debían este dinero no se realizaron. Simplemente ocultaban las notificaciones y de este modo, año tras año, seguía aumentando las multas. Durante el año 2023, la Administración del Seguro Social exigió a sus beneficiarios adultos mayores devolver el dinero por sobrepagos que les habían otorgado. Estamos hablando de un dinero que se les entregó de más y con un total responsabilidad de la agencia. Por tanto, tener que devolver causa insatisfacción. Sucede que independientemente de esto, la Administración del Seguro Social debe recuperar estos beneficios pagados en exceso, y a raíz de esto recibió una oleada de críticas. Pues ahora la agencia dio a conocer una nueva medida para poder reintegrar este dinero. Esto pues son métodos que se tomaron tiempo después de esta investigación sobre esta señora, que tiempo después quedó en nada, prácticamente como si se haya ocultado estas investigaciones. Lo cierto es que durante el año pasado, algunos beneficiarios recibieron de la nada, pues cartas sorpresas, los cuales exigían devolver enormes cantidades en un plazo de tan solo 30 días. No pocos informaron que no contaban con las cifras, lo cual pues les parecía injusto, o que temían por las represalias que el gobierno pudiera ejecutar. También se encontraron casos en los cuales se aseguraba que la agencia descontaba todo el pago mensual del Seguro Social. Por esta misma razón, el comisionado del Seguro Social, Martin O'Malley, expresó que la agencia cesaría por completo esta práctica implementada anteriormente. Pues ahora la agencia limitará la recuperación a tan solo el 10% del beneficio mensual de un beneficiario pagado en exceso. Esto significa que sustraerán, un ejemplo, $10 por cada $100 de tus beneficios a aquellos que recibieron sobrepagos del Seguro Social en el pasado. Por otra parte, la Administración del Seguro Social ampliará los planes de pago a 60 meses, frente a un límite anterior que teníamos de 36 meses. Pero además de esto, la agencia también aseguró estar realizando 2 cambios adicionales. De modo que los beneficiarios a quienes se les pagó en exceso ya no van a necesitar demostrar que no tienen la culpa de causar este pago. Asimismo, se va a poder facilitar que las personas soliciten una exención de pago, en caso de que crean que no tuvieron la culpa o pues simplemente no pueden pagar. Curiosamente, luego de calificar como cruel de corazón al sistema de recuperación de pagos excesivos, O'Malley se convirtió pues en comisionado de la Administración del Seguro Social. Estamos hablando de que es como que los planes estaban ya todos hechos, simplemente era esperar el momento y la situación. Pues veremos cómo esto se desarrolla en unos días, veremos si esta investigación sobre la señora Ennis pasa a ser una demanda colectiva y vemos cómo se pueden estar saliendo a la luz nuevos datos más importantes. Porque todo esto, pues, mal que mal, afecta a solo una categoría de personas, a los adultos mayores, que son los que más se verían perjudicados por estas prácticas corruptivas.